Un saludo, estimados estudiantes. El día de hoy les voy a compartir un poco las instrucciones que debemos seguir para realizar nuestro task number 2 called About Me. Recuerden que este task inicia el 17 de febrero y finalizará el 16 de marzo. En primer lugar, o nuestro primer paso, es revisar el ebook, ¿ok? Entonces recuerden que debemos ingresar al ebook, vamos a revisar el ejercicio 10, vamos a identificar el vocabulario que está allí y luego vamos a reescribir el párrafo con nuestra propia información, ¿ok? Este párrafo debe completarse con una experiencia de nosotros, una anécdota, un momento que recordamos mucho de nuestro pasado, ¿ok? Y lo vamos a escribir. Luego vamos a grabar un audio leyendo este texto que escribimos con nuestra propia experiencia en un audio de entre 1 minuto y medio, máximo 2 minutos. Recuerden que para hacer estas grabaciones podemos usar diferentes herramientas. De pronto la que más se nos facilita es Vocaroo porque nos va a dar de una vez el enlace. Una vez que hayamos realizado nuestra grabación de audio, entonces debemos publicar en el foro ese archivo de audio con nuestra experiencia, ¿ok? Luego de realizar este primer paso, vamos a ir al segundo, que es realizar la lectura del texto A Green Journey, que se encuentra en la guía, y debemos responder 2 preguntas respecto a este texto. Además que debemos identificar el vocabulario de los phrasal verbs que vamos a tener allí, ¿listo? Una vez que respondamos las 2 preguntas, vamos igualmente a publicar en nuestro foro las respuestas de estas 2 preguntas, además de realizar algunos aportes, comentarios a la participación de nuestros compañeros. Recordemos que estos comentarios deben ser constructivos, no solamente como good job, interesting, no. Debemos ahondar un poco más y darles incluso tips para que ellos puedan mejorar también su producto. ¿Listo? Una vez hayamos realizado estos 2 primeros pasos, vamos a ir a nuestro tercer paso. En el tercer paso vamos a realizar la construcción de un magazine o una revista. Recordemos que las revistas están compuestas de diferentes artículos. En este caso, nosotros vamos a escribir 2 artículos, ¿ok? Y en el proceso de escritura o la planeación que debemos realizar es, uno, debemos completar este primer cuadro que encontramos acá, en donde yo estoy haciendo como esa planeación de lo que voy a incluir en mi artículo para cada uno de ellos. Recordemos que son 2. Entonces, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, aquí en el primero dice BU, que es el primer artículo, debo incluir algunas imágenes, que son las que yo luego probablemente voy a incluir ya en mi artículo final. Voy a escribir vocabulario que está relacionado con ese artículo, con la temática, y luego voy a hacer como una especie de un borrador del artículo que ya luego finalmente va a estar en mi revista. Y lo mismo con el segundo artículo, ¿listo? Entonces, eso me muestra cómo yo fui planeando cada uno de los artículos. Una vez tenga yo esta información, entonces ahí sí me voy a disponer a escribir cada uno de los artículos, ¿cierto? Entonces el primer artículo, como les decía, se llama BU, en donde yo debo escribir cómo era yo cuando estaba en el colegio, ¿ok? Ojo, esto es diferente a el primer ejercicio que hicimos de hablar de una anécdota del pasado, ¿no? Esto es hablar cómo era yo, qué hábitos tenía cuando yo estaba en el colegio, ¿cierto? Entonces yo solía ir en bus, yo solía jugar a esto, solía terminar clases a esta hora, ¿cierto? Debo usar el pasado simple. El segundo artículo se llama Big Green y allí yo debo escribir acciones para reducir el daño ambiental en el planeta, ¿ok? Entonces, ojo porque aquí yo debo usar condicionales y debo usar phrasal verbs. Tanto el artículo BU como Be Green, recuerden que deben ser construidos por ustedes, no tomados de otras fuentes externas, sino ustedes de manera original deben crear el texto. ¿Listo? Una vez que tengan la información, entonces ya pueden usar cualquier herramienta que ustedes deseen, un Canva, un Genially, PowerPoint, el que deseen, donde ya ustedes van a crear los 2 artículos dentro del magazine con las imágenes, con el texto bien organizado. Y luego esto lo vamos a publicar en el foro, tanto el cuadro que usaron para planear sus artículos, como ya los artículos publicados en la herramienta que ustedes hayan escogido. Deben estar dentro del foro. ¿Listo?
A su vez, mientras vamos desarrollando estas actividades, también debemos participar dentro de los talleres STT, ¿ok? Recuerden que es muy importante porque allí yo voy a tener la oportunidad de practicar los temas, de prepararme para precisamente poder construir un buen producto como los que les acabo de explicar, ¿listo? Entonces yo debo asistir a estos STT mínimo 2 para este Task 2. Debo diligenciar mi asistencia al final del STT. Recuerden que ustedes deben tener presente el número de su grupo para que puedan diligenciar la información. Y además, pues no solamente conectarme, sino que yo debo realizar las actividades, participar dentro de estos espacios y tomar los screenshots que el tutor que esté dirigiendo el STT nos indique como parte de evidencia que luego ustedes van a tener que entregar cuando finalicen este task 2, ¿ok? Los horarios se los estaré compartiendo durante esta semana por los canales oficiales, entonces para que ustedes estén atentos, van a ver varios horarios para que se les ajuste y puedan participar sin ningún problema. ¿Listo? Además, recuerden que es muy importante pues la interacción, ¿no? Y la interacción, ¿cómo se va a dar? En ese comentario, esa realimentación que ustedes le hagan a las publicaciones de sus compañeros en el foro. Recuerden que mínimo deben hacer dos comentarios. Y finalmente, pues deben completar su self-assessment, su autoevaluación. Esta información está dentro del documento anexo, que es donde ustedes van a consolidar toda la información y entregarla al finalizar el task 2. Y allí pues deben haber respondido seleccionado, ¿cierto? ¿Cuál es su criterio para cada uno de los puntos que están allí? ¿Listo? Entonces, mucha suerte, no duden en contactarme ante cualquier inquietud. And that's it. Bye bye.